Bienvenidos a la segunda parte de Normas de Higiene en la Cocina para el Centro Estudiantil Emaús en colaboración con la Universidad del Valle de Guatemala. En esta ocasión hablaremos sobre contaminación cruzada, cocción de los alimentos y temperatura para los alimentos. ¿Qué es contaminación cruzada? Este es el proceso mediante el cual los alimentos van a tener contacto con otros que ya están cocidos o crudos y que terminan por contaminarse como resultado de intercambio de algunas sustancias como pueden ser los propios jugos. Los alimentos crudos, especialmente carnes, pueden contener microorganismos que pueden transferirse a otros alimentos durante la preparación o conservación de los mismos. La contaminación puede ser directa o indirecta. La contaminación directa se produce cuando los alimentos entran en contacto y se contaminan entre sí, ya sea de un alimento cocido a uno crudo o viceversa. La contaminación indirecta se produce cuando los utensilios de cocina están contaminados y entran en contacto con alimentos crudos o cocinados. ¿Cómo puedo evitarlo? Es importante separar carnes rojas de ave y pescados crudos de los demás alimentos. Usar equipo y utensilios diferentes como cuchillos y tablas de cortar para manipular alimentos crudos de los cocidos y conservar los alimentos en recipientes para evitar el contacto entre los crudos y alimentos que ya están cocinados. Al almacenarlos, es importante separar los alimentos crudos de los cocinados. Al ir de compras, mantener las carnes de ave y carnes rojas separados de los demás alimentos y al tenerlos en casa, mantenerlos en contenedores distintos. Lavar los platos que hayan estado en contacto con alimentos crudos y en el refrigerador guardar la carne cruda debajo de los alimentos cocinados para evitar la contaminación de jugos entre ellos. Cocción de los alimentos. Al cocinar alimentos, una cocción adecuada puede llegar a eliminar casi todos los microorganismos. Se ha demostrado que cocinar los alimentos a una temperatura de 70 grados puede contribuir a garantizar su inocuidad para el consumo. Al momento de cocinar, si no tenemos un termómetro, podemos realizar los siguientes pasos para ver que nuestra comida esté bien cocinada. Por ejemplo, cocinar las carnes de ave y otras carnes hasta que los jugos sean claros y el interior deje de estar rosado. Cocinar los huevos y el pescado hasta que estén completamente calientes. Y llevar a ebullición los alimentos con gran cantidad de líquido, como son las sopas o los guisos, y continuar hirviendo durante al menos un minuto más. Temperaturas para almacenar los alimentos. ¿A qué temperatura debo guardar los alimentos? Los microorganismos se pueden multiplicar con mucha rapidez a temperatura ambiente. La zona de peligro es del intervalo de temperaturas que va desde los 5 grados hasta los 60 grados centígrados, en los cuales los microorganismos se multiplican con mayor rapidez. La refrigeración enlentece el crecimiento bacteriano. Sin embargo, incluso cuando los alimentos se conservan en refrigeración o en congelador, los microorganismos pueden seguir creciendo. Para cuidar la temperatura de nuestros alimentos es importante que no dejemos los alimentos cocinados a temperatura ambiente por más de 2 horas. Refrigerarlos antes posible los alimentos cocinados y los perecederos, preferiblemente por debajo de los 5 grados. Mantenga la comida muy caliente a más de 60 grados centígrados antes de servir. No guarde alimentos durante mucho tiempo, aun sea en congelador o refrigeradora, y no descongele los alimentos a temperatura ambiente. Otra recomendación es enfriar y guardar rápidamente las sobras. Preparar los alimentos en pequeñas cantidades para reducir la cantidad de sobras. Las sobras no deberían de guardarse en el refrigerador durante más de 3 días y no se deberían de recalentar más de una vez. Descongele los alimentos en el refrigerador o en otro lugar fresco, nunca al aire libre. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta información haya sido de su agrado. Para más información puede contactarse con la Universidad del Valle o Compassion.